ustedes los conocen, ya lo han visto anteriormente en cursos previos de anatomía, que son más bien conceptos, ¿ya? Es como para que lo fueran recordando solamente. Van a seguir apareciendo conceptos ahora, pero los voy a ir pasando más rápido, a propósito de que insisto que deberían ustedes conocerlos. ¿Para qué? Para poder llegar a las imágenes, ¿cierto? Y ver un poco más ahí de detalle de los mismos conceptos, ¿ya? Entonces, lo que les estaba hablando de los epitrones, ¿cierto? Que ustedes ya conocen, la unión que existe, la vascularización del estómago, curvatura menor y mayor, con el hígado y con el colon transverso. Acuérdense que este colon transverso, esta unión de la curvatura mayor con el estómago con el colon transverso, forma esta banda grasa que recubre por el anterior también todo lo que es la cavidad abdominal o la masa intestinal. El aumento menor está formado por ligamentos que lo unen al estómago, perdón, al hígado, el estómago al hígado, pero estos ligamentos, a diferencia de los ligamentos que les dije, ligamentos a secas, que no tenían vascularización, estos sí tienen vascularización, ¿sí? Y tenemos dos, el ligamento gastropático, por el cual pasa la vena coronaria y la arteria gástrica izquierda, y el ligamento hepatoduodenal, por el cual pasa la porta hepatis, ¿cierto? Al fondo, que contiene estos elementos que ayudan a la formación del lóbulo hepático, de los lobulillos hepáticos. Entonces, si nosotros vemos acá el aumento menor, ya dijimos que es la unión de la curvatura menor del estómago, bien, que va a estar con el borde inferior del hígado, que va a ser este, ¿cierto? Aquí tenemos el hígado, bien, a este nivel el estómago no se alcanza a ver porque está en la superioridad anterior, ¿ya? Pero sí estamos viendo este ligamento, ¿cierto? El ligamento gastrohepático. Por lo tanto, está dividiendo esta región que está acá, fíjense que se ve hiperintensa, es una resonancia anormal. Anormal porque fíjense todos estos espacios que hay acá, que se llaman espacios potenciales, se ven muy marcados, ¿ya? Entonces, este espacio que está acá está anormalmente lleno de líquido. Este espacio que se forma acá y que va a estar por delante del páncreas y por detrás del estómago, siempre va a conocer el transcavidad del epitrón, ¿ya? Generalmente está todo colapsado. Esto que está acá arriba, por ejemplo, que está entre el domo hepático, por su lóbulo hepático derecho, y el diafragma, generalmente están en contacto. Esa es la anatomía normal. Pero cuando se acumula líquido ahí por distintas condiciones anormales, se ve este espacio, y este espacio se llama espacio subfrénico derecho. ¿Bien? Todo esto es el espacio subfrénico derecho. Hay un espacio también subfrénico izquierdo, que está entre el diafragma y el lóbulo hepático izquierdo, y aquí se alcanza a ver ese poquito, ya es el subfrénico izquierdo. Si ustedes se fijan en este esquema que va a aparecer posteriormente, esa señal líquida que se ve anormal del lado derecho, no se comunica con el lado izquierdo por los espacios subfrénicos, o sea, no hay comunicación entre el espacio subfrénico derecho e izquierdo. ¿Por qué? Porque entre medio está el remanente de la vena umbilical, que es el ligamento falciforme. El ligamento falciforme, por lo tanto, une por superior y separa el lóbulo hepático derecho del lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Tiene un remanente de vena umbilical, pero no hay un paquete vascular ahí. Solamente separa el subfrénico derecho del subfrénico izquierdo. Si ustedes se fijan hacia los lados, y después vamos a ver una imagen más grande de esto, ¿sí? Vamos a ver que hay, por debajo del hígado, este espacio también se va a extender, ya en vez de grasa va a tener líquido, anormalmente, y está bajando el líquido acá arriba del subfrénico hacia la pelvis por la gotera paritocólica. La gotera paritocólica derecha es un espacio graso. No hay nada que una al colon ascendente con la pared lateral de la colon, solamente grasa. Por lo tanto, si hay líquido, ese líquido va a caer libremente, la grasa no retiene nada, ¿ya? Entonces baja hacia la pelvis. En cambio, por el lado izquierdo, la gotera paritocólica tiene, fíjense esa como rayita que está ahí, es otro ligamento, ¿ya? Que es el ligamento cólico izquierdo, y que por lo tanto está de alguna forma cerrando la gotera paritocólica izquierda. Cuando se acumula mucho líquido acá arriba, ese ligamento cede, y por lo tanto el líquido igual baja por esa gotera. ¿Cómo se llama el ligamento? ¿Ah? Este es el ligamento cólico izquierdo, ese que está ahí. O sea, el colon va hacia la pared lateral, ¿ya?
El ligamento falciforme va acá arriba, une el domo superior del hígado al diafragma y a la vez separa el lóbulo hepático derecho del izquierdo, o sea, viene así. ¿Ya? Así viene el ligamento falciforme, que después lo vamos a ver en la ruta. Entonces, en este espacio que teníamos el ligamento gastrohepático y el hepatoduodenal, donde pasan elementos vasculares, ¿cierto?, que unen la curvatura menor del estómago con el hígado. Si nosotros vemos ahora el aumento mayor, ¿ya?, o ligamento gastrocólico, acá está el estómago, viene en un plano coronal, ahí está el fondo del estómago, el cuerpo y por aquí viene el antro, y cierto, aquí tenemos la curvatura mayor del estómago. ¿Qué es lo que tenemos acá abajo? El colon transverso. Y por lo tanto, la unión entre ambos, por el cual van a pasar elementos vasculares, como son todos esos puntitos y rayos que están ahí, va a ser este aumento mayor, ligamento gastrocólico. Ese ligamento gastrocólico, como vemos acá, después se extiende como esta banda adiposa hacia inferior. Dijimos que estos ligamentos, cuando hablamos de ligamento por sí solo, gastroesplénicos, coronarios, triangulares, falciformes, no tienen, como dice ahí, un paquete vasculovertebroso. ¿Ya? No tienen un paquete vasculovertebroso. Hablamos del ligamento falciforme, la separación del lóbulo hepático derecho e izquierdo, y por el domo hepático, ¿cierto?, el espacio subfrénico derecho del subfrénico izquierdo, o sea, no hay conexión. Líquido anormal en el lado derecho, la única parte donde se puede dirigir es hacia lateral e inferior. El acumulado del subfrénico izquierdo también hacia lateral, y si cede el ligamento cólico hacia inferior, ¿ya? Pero no se comunican ambos subfrénicos porque está este ligamento falciforme. Entonces ahí está el ligamento falciforme, ahí está el ligamento falciforme. ¿Qué está haciendo el ligamento falciforme? Este remanente de vena umbilical está separando el lóbulo hepático derecho del lóbulo hepático izquierdo. Bien, ligamento falciforme. Y por la parte superior está uniendo este domo hepático al diafragma. Entonces, el espacio subfrénico derecho y el subfrénico izquierdo, como les dije, queda separado. Van a existir distintos ligamentos, ¿cierto? Otros ligamentos que unen el estómago al vaso, por ejemplo. El estómago está unido al vaso. Fíjense, este que está acá, ¿cierto?, este espacio anormal, ¿cierto?, porque está lleno de líquido, el subfrénico izquierdo, el espacio periesplénico, que está rodeado por líquido también anormal, y acá está el ligamento cólico. Hasta ahí llega el líquido. Si ese cede por presión, un ligamento chiquitito, el líquido pasa por la gotera paritocólica isquiana, ¿cierto? Y desciende hasta dónde, ahí está el mismo ligamento cólico, desciende hasta la pelvis. Entonces, esos son los espacios potenciales a nivel abdominal. Claro, por debajo está la gotera paritocólica. Entonces, estos espacios potenciales que estoy hablando son estos. Uno es el supramesocólico, es decir, todo lo que está por arriba del colon transverso. Otro, el mesocolon transverso, propiamente tal. Acá dice paracólico derecho y paracólico izquierdo, son los mismos que le he nombrado todo el nombre como parietocólico. ¿Ya? Para mí se me hace más fácil parietocólico porque parieto de pared y colon, ¿cierto? Pero es lo mismo, parietocólico derecho que el paracólico derecho es lo mismo con el izquierdo. O sea, entre la pared del colon y la pared lateral del abdomen. Y el inframesocólico que está por debajo del colon transverso. Estos son espacios peritoneales, ¿sí?, que normalmente están llenos de grasa. Por lo tanto, la mayoría de las veces, algunos los vemos con una línea de grasa, otros simplemente no lo vemos porque hay un contacto entre un órgano y otro. Por ejemplo, el espacio subfrénico derecho, que delimita el hígado, el lóbulo hepático derecho del diafragma. Lo normal es que nosotros no veamos este espacio. Veamos que el domo hepático derecho está en contacto con el diafragma. ¿Ya? Eso es lo que vemos. Cuando se genera ese espacio potencial, es ese espacio subfrénico derecho. ¿Ya? Espacio subfrénico derecho. Por debajo del lóbulo hepático derecho y en relación al riñón, vamos a encontrar otro espacio potencial, ¿cierto?, que se llama espacio de Morrison o hepatorrenal derecho. Hepatorrenal porque está por debajo del hígado, por encima del riñón derecho. Es el espacio de Morrison. ¿Ya?
Todo eso en el lado derecho supramesocólico. Hacia los lados, la gotera paritocólica derecha, esto ya está por debajo del colon transverso, y vemos como el líquido que estaba por acá arriba cae libre a la cavidad pélvica. Muchas veces, ¿cierto?, los pacientes vemos con imágenes que tienen mucho líquido acumulado en la cavidad pélvica y la lesión puede estar por allá arriba en la cavidad útera. ¿Por qué? Porque existen estos espacios potenciales por los cuales se distribuye el líquido. En el lado izquierdo vamos a tener, ¿cierto?, el subfrénico izquierdo, entre el lóbulo hepático izquierdo y el diafragma. Por debajo de este vamos a tener, ¿cierto?, el que rodea al vaso, el perisplénico, que va a tener el ligamento cólico, ¿ya? Y que el ligamento cólico lo separa de este otro espacio que es el paritocólico izquierdo. El paritocólico izquierdo a su vez está libre hasta la pelvis. Vamos a tener un espacio supramesocólico, todos esos son supramesocólicos, no los paritocólicos, pero esto que les dije acá, los sufrénicos, el de Morrison, el periesplénico son supramesocólicos, están por encima del colon transverso. Hay otro que es el del colon transverso, y los que están por debajo del colon transverso van a tener un inframesocólico derecho y un inframesocólico izquierdo. Fíjense en el esquema, el inframesocólico derecho, que aquí el amarillo indica el líquido que no corresponde, ¿cierto?, anormal, está todo rodeado por asa de intestino delgado. Por lo tanto, si se acumula el líquido acá, el líquido queda ahí. En cambio, en el inframesocólico izquierdo, fíjense, este espacio está libre hasta la cavidad pélvica. Por lo tanto, cuando tenemos líquido a nivel pélvico, líquido anormal, líquido libre, ascitis, todo su sinónimo, la forma de que llega hasta la pelvis, hasta la región pélvica, es por estas goteras o por el inframesocólico izquierdo, no por el derecho. El derecho se acumula por esta, como vemos ahí en el esquema, por estos asas de intestinos que delimitan ese espacio. Entonces, el supramesocólico, dijimos derecho, sufrénico derecho, el endómetro hepático derecho y el diafragma. El hepatorrenal o el Morrison, por debajo del lóbulo hepático derecho y por encima del riñón derecho. La bolsa mental, ¿dónde está la bolsa mental? ¿Entre qué estructuras? También es supramesocólico. Por detrás del estómago, por delante del páncreas. Por lo tanto, la bolsa mental es lo mismo que la transcavidad del epicronio. También un espacio, ¿cierto?, supramesocólico. Sufrénico izquierdo, perdón, en el lado izquierdo supramesocólico tenemos el sufrénico izquierdo, el perisplénico y el perihepático. En esta imagen de resonancia estamos viendo el hígado, el lado derecho, perdón, el plano coronal, y acá estamos viendo el riñón del lado derecho. Por lo tanto, este espacio que está acá, ¿qué espacio era? El de Morrison, ¿cierto? El hepatorrenal, por debajo del hígado, por debajo del riñón, por encima del riñón derecho, ¿no? El hepatorrenal. Y lo otro, sufrénico derecho, sufrénico izquierdo, ¿cierto? Este que está relacionado a la bolsa mental, el perisplénico, la gotera paritocólica izquierda. Ahí está un poco el mismo esquema, ¿sí? Y cómo efectivamente esta bolsa mental está entre la pared posterior del estómago y la pared anterior del páncreas. Todo esto es la bolsa mental, que se comunica por el lado derecho y posterior a través de una entrada que se llama hiato de Winslow. El hiato de Winslow es la entrada a esta transcavidad del epicronio sacromental. Inframesocólico, que vamos a encontrar derecho e izquierdo. Dijimos que el derecho está cerrado por la misma asa intestinal. Es el izquierdo el que queda abierto hacia la pelvis. Bien, y el paritocólico derecho y el paritocólico izquierdo. Entonces, acá una tomografía, también anormal, y vemos la señal líquida. Todo esto es señal líquida, todo esto es agua. Anormal, porque lo dijimos que lo que había en la cavidad abdominal entre las estructuras era grasa. ¿De acuerdo? O sea, no, también la grasa está alrededor, también está, pero esta señal es grasa. Acá no es la misma señal. Lo que está acá es grasa, esto es grasa, esto es grasa, esto es grasa. Pero todo debería estar lleno de grasa rodeando los órganos, ¿ya? Esto es señal líquido, agua, así.
Entonces ahí podemos ver el subfrénico derecho, el subfrénico izquierdo, todo lo que es fenomenal. Y este que está acá, fíjense, está con agua, pero esta agua, este líquido no está descendiendo, está acumulado acá. Subfrénico, o sea, perdón, inframesocólico derecho. Inframesocólico. En cambio, el izquierdo está libre y llega hasta la pelvis. Lo mismo en las goteras tabitocólicas derecha e izquierda llegan a la pelvis. Entonces, muy importante el reconocimiento de esos espacios potenciales, ¿cierto? Cuando ustedes vean efectivamente alguna mínima anormalidad a este nivel. Bueno, recordemos que el peritoneo se extiende hasta la pelvis, que en el hombre está cerrada por la parte inferior y la mujer está abierta básicamente por la estructura del órgano genital femenino, el útero, ¿cierto? La vejiga, ¿cierto? Y el trompa eustaquio permite la comunicación del peritoneo hacia la región de la pelvis menor. Órganos intraperitoneales ahora, ¿cierto? Hablamos un poco de los órganos intraperitoneales. ¿A qué se refiere el órgano intraperitoneal? Estos son órganos intraperitoneales, ¿ya? Colon sigmoide, en parte final del colon, está rodeado también por peritoneo visceral. ¿A través de qué? Del meso, ¿cierto? Del meso sigmoide a ese nivel. El apéndice vermiforme también tiene meso del apéndice. ¿Eh? El yeyuno e ilion por el mesenterio. El vaso, el hígado, el estómago repliegue, ¿cierto? Del mismo peritoneo visceral intraperitoneo. Y el ovario, trompa y cuerpo uterino en la mujer, por eso que el peritoneo se extiende a la pelvis menor, no así en el hombre. Entonces, todas esas estructuras son intraperitoneales. Entonces, dentro del esquema que está acá, ya sabemos, lo que está solamente delimitado por peritoneo parietal es retroperitoneo primario, ¿cierto? Todas estas estructuras que están acá. Lo que está entre el peritoneo parietal y el visceral, retroperitoneo secundario. Páncreas, parte del duodeno, colon ascendente y descendente. Acuérdense que el colon transverso es intraperitoneal, ascendente y descendente, peritoneo secundario. Y todo lo que está rodeado por el peritoneo visceral es intraperitoneal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estos retroperitoneo, las estructuras ahí contenidas. Retroperitoneo secundario se estudia el nombre porque estaba formado, qué estructuras, ¿sí? Y en retroperitoneo primario los riñones, suprarrenales, aorta y vena cava. Y este riñón está en un espacio particular que se llama espacio perirrenal, que también está delimitado por su fase. Dentro de esa fase está el riñón, está la glándula suprarrenal y alrededor es grasa. Grasa perirrenal y grasa retroperitoneal. Por eso en la radiografía el borde, digamos, de los riñones se puede visualizar adecuadamente. Esta fase, ¿cierto?, está formada por dos tipos de fases. Una fase que se llama de Gerota, que es más anterosuperior, y una fase de Sutherland, que es más posterior e inferior. Ambas se unen por abajo formando este vértice, ya por esta fascia combinada, que es por la cual transcurre finalmente el óvulo, por la cual sale el óvulo, digamos, de la fascia del compartimento perineal. El espacio retroperitoneal, tenemos el pararrenal posterior, en el cual tenemos fase transversal y fase lateroconal. El pararrenal anterior, que es lo mismo que hablar de retroperitoneo secundario, o sea, lleva el páncreas, el duodeno, etcétera. Y el perirrenal, que les decía recién, que envuelve riñones, suprarrenales y tiene grasa. Entonces tenemos uno pararrenal anterior, uno perirrenal y uno pararrenal posterior con todos estos elementos laterales como estas fascias lateroconales. Bueno, eso lo paso rápido porque ya les dije lo que es el retroperitoneo primario. Espacios potenciales, lo mismo que los espacios potenciales a nivel abdominal, tenemos el plano retromesentérico, bien, que es posterior, por lo tanto, a este mesenterio, que está relacionado a lo que es la región perirrenal, el plano retrorrenal, que es, como dice, es posterior, y el plano lateroconal, que es lateral al perirrenal. ¿Qué vamos a ver nosotros en imágenes? Vamos a ver el riñón, que va a estar rodeado de grasa. Vamos a ver una pequeña lámina que lo rodea, eso va a ser la fascia perirrenal. Lo que va a estar lateral como grasa también a esto va a ser lateroconal. Y lo que va a estar posterior a esta fascia perirrenal va a ser el plano retrorrenal. Por inferior
tenemos en ambas fascias de Gerota y Sutherland, forman estas fascias combinadas por las cuales sale el uréter hacia la parte inferior de la cavidad abdominal. Entonces, si nosotros vemos en esta tomografía en el plano coronario los riñones, podemos ver efectivamente en un riñón anormal, como está acá está el riñón, vemos la grasa y vemos unas pequeñas líneas, ¿sí? Una línea, ¿cierto?, que tiene que ver con esta línea perirenal y otra con la línea lateroconal, ¿ya? Y una más posterior que no se ve acá obviamente porque no se ve la parte posterior. Bien, órganos retroperitoneales, todo esto que ya se lo nombramos anteriormente, así que los paso rápido. Algunos son primarios, otros son secundarios, los que están ahí. Hay una comunicación entre el espacio retroperitoneal a nivel abdominal con el espacio extraperitoneal a nivel de la pelvis, y vamos a tener la formación de ciertos espacios, ciertos fondos, como el fondo de Sacco-Douglas, ¿cierto?, en la relación del recto con el útero. Entonces, si nosotros vemos estas imágenes en tomografía, vemos en la primera imagen que lo que mayormente aparece marcado, ¿cierto?, van a ser la presencia, bueno, aparte de las acá, que esto lo vamos a ver en otra clase, es la presencia de grasa, ¿sí? Entre esa grasa vamos a tener la presencia de estos elementos, ¿cierto?, que forman parte de estas fascias laterales, ¿ya? La fascia lateroconal, que está en la parte lateral del riñón, que va a estar más hacia posterior, ¿ya? El resto de lo que vemos acá es grasa respecto a los vasos sanguíneos que están uniendo hacia el intestino delgado. Por lo tanto, todo eso que vemos ahí corresponde a mesenterio. Mesenterio que está, dijimos, de acá arriba hasta acá abajo. Acá aparecen, ¿cierto?, también imágenes, entre comillas, anormales para poder evaluar estos espacios potenciales que normalmente no se ven. Espacio subfrénico derecho, está demarcado con agua, ¿cierto? Un poco con el subfrénico izquierdo, ¿cierto? Acá va a tener la gotera paretocólica derecha, que aquí tiene grasa, gotera paretocólica izquierda, que tiene grasa, la derecha se ve ahí un poquitito, ¿ya? Colon se ve de esa forma porque está rodeado por el mesocolon, ¿cierto? Y tiene vascularización, colon transverso. Acá. ¿Acá? No, acá en el fondo hay líquido, estos son planos musculares. Aquí no se alcanza a ver el ligamento. Acuérdense que el ligamento ese nivel es un ligamento transversal, ¿ya? O sea, hay una línea finita de la misma densidad de esto, pero es transversal y finita, ¿ya? Lo que estoy viendo acá es el espacio, ya, pero acá hay un músculo, ¿ya? Estos son músculos, básicamente. Acá también el caso de anormalidad, fíjense, ¿cierto?, que no va a haber unión entre la parte derecha, subfrénica derecha y subfrénica izquierda, porque aquí está el ligamento falciforme, ¿cierto?, que separa el lóbulo hepático derecho del izquierdo y une por encima el domo derecho al diafragma. Este hígado, entonces, ¿cierto?, si lo vemos ahora como órgano intraperitoneal, voy a saltar un poquito esto porque ustedes lo conocen. Ya, acuérdense la irrigación del hígado a través de la aorta, a través de la arteria hepática, por lo tanto tiene estado de circulación y constituye del 15 al 20% entonces del gasto cardíaco por esta doble circulación. Esto sí es importante que lo conozcan o lo reconozcan en el hígado, ¿cierto?, lo que es la clasificación de Cunard. Bien, la clasificación de Cunard está dada por lo que es los elementos que forman parte de los lobulillos hepáticos en el hígado, ¿sí? Y cada lobulillo hepático está formado por una triada, que está formada por rama de vena porta, por una rama de la arteria hepática y por un canalículo biliar. Entonces, cada uno de estos segmentos contiene por separado un canalículo biliar, una rama de arteria hepática, una rama de vena porta, ¿ya? Eso es súper importante desde el punto de vista anatómico y quirúrgico, porque si cada uno de esos segmentos tiene esta triada por separado en forma independiente, si yo, por ejemplo, el cirujano extirpa este segmento, la vascularización y canalículos biliares de los otros segmentos no se van a ver comprometidos, porque cada uno tiene estos tres elementos, ¿ya? Entonces tenemos una separación, dado en este caso por la porta, con su rama derecha y su rama izquierda, la porta que está entrando al corazón, perdón, corazón al hígado, entra, ¿cierto?, da una rama derecha y una rama izquierda, y a su vez tenemos tres venas que son verticales que confluyen hacia la vena cava inferior.
Esas son la suprahepática derecha, suprahepática media y suprahepática izquierda. ¿Okay? Entonces, tengo 3 ramas venosas que son verticales y esta otra que es horizontal. Estas ramas horizontales me dividen el hígado, el volumen hepático, en aquellas que están por encima en segmentos superiores, aquellas que están por abajo de la rama derecha o izquierda de la porta en segmentos inferiores. ¿Okay? A su vez, las ramas suprahepáticas, que son 3, como les decía, derecha, media e izquierda, forman 4 segmentos. Entonces voy a tener 4 segmentos superiores, 4 segmentos inferiores. ¿Okay? El primer segmento, que está por ahí escondido atrás, está asociado al lóbulo caudado. Por lo tanto, tiene una acción independiente. ¿Ya? No cae dentro de esta separación de suprahepáticas y porta. ¿Ya? Es el único segmento que es independiente, el 1. Pero si vamos viendo lo que viene a continuación, el segmento 2, o mejor dicho, del 4 hacia acá, son todos lóbulo hepático izquierdo. Estos que están acá son derechos. ¿Bien? El segmento 2, que es el segmento superior del lóbulo izquierdo más lateral, es el segmento 2. ¿Y dónde está el segmento 2? Va a estar hacia lateral de la suprahepática izquierda y por encima de la rama izquierda de la vena porta. Ese es el segmento 2. El segmento 3 también está del lado más izquierdo del lóbulo hepático izquierdo, o sea, por lateral a la suprahepática izquierda, pero por debajo de la rama izquierda de la porta. ¿Ya? Ese es el segmento 3. El segmento 4 se subdivide en 4A y 4B, ¿ya? Y está entre la suprahepática media y la suprahepática izquierda. El segmento 5 y 8 están entre la suprahepática media y la derecha, uno por arriba de la porta derecha y otro por abajo. ¿Bien? Y el 6 y 7 están hacia la derecha de la vena suprahepática derecha. ¿Ya? Uno por encima, que va a ser el 7, por encima de la porta derecha, y otro por debajo de la porta derecha, que va a ser el 6. Entonces, esto es importante porque aquí tenemos un esquema, un volumen, pero nosotros después lo vamos a ver en segmentos transversales. Y en segmentos transversales, ¿cierto? La relación que tenemos que tener es efectivamente de estos elementos vasculares. Si tenemos en un corte axial un segmento que está por encima de la porta y en el corte axial que nosotros estamos viendo anterior, posterior, ¿cierto? Y los lados, si es el más posterior va a ser el segmento 7. El que está anterior a ese va a ser el segmento 8 dentro del lóbulo hepático derecho, ¿cierto? Si es inferior a la porta, el segmento más posterior es el 6 y el que es más anterior dentro del lóbulo hepático derecho, el 5. ¿Ya? Esa es la relación que tienen que tener para esta clasificación de equidad de los segmentos hepáticos. Entonces, ahí nosotros podemos ver el esquema, bien, y fíjense cómo ahí vamos cortando en el esquema este volumen que teníamos anteriormente y cómo vamos viendo en el plano axial. El segmento 7, que sale acá, es un segmento superior o inferior. El 7. Superior, ¿cierto? Ahí está la porta, la rama derecha, el 7, ¿sí? Y a su vez es posterior a la vena suprahepática derecha. Entonces es el más posterior de los que están arriba. El segmento 8, también del lóbulo hepático derecho, ¿cierto? Está entre la suprahepática derecha y la suprahepática media. ¿Ya? Eso viéndolo en un plano axial. El 4A está por encima de la porta del lado izquierdo, está contenido entre la suprahepática media y la suprahepática izquierda. Y así los sucesivos segmentos en el plano axial visto en un esquema. ¿Ya? Esta es la explicación de cada uno de ellos, ya lo mismo que les decía, así que no voy a detener las láminas, pero está lo mismo. Si nos vamos directamente a los cortes axiales, entonces ya porque vimos harto esquema, vemos efectivamente la ubicación de estas venas suprahepáticas o venas hepáticas, da lo mismo, ¿no? Tenemos la derecha, la media y la izquierda. ¿Ya? ¿Cómo para ustedes, dentro de
una de las tareas que tienen para mañana en el taller es, yo les mandé varias carpetas, y una carpeta es de segmentación hepática. Es decir, hay un hígado en tomografía que está en contraste, en fase venosa parenquimatosa, por eso es las venas con contraste. Y ustedes probablemente van a ver algunos pedacitos de vena, para que ustedes puedan ver la vena en su totalidad o seguir la longitud de la vena, pueden darle profundidad, como les mostré con el micro. Si no se acuerdan, no los vi con todos, mañana se los muestro de nuevo. Entonces, si ustedes logran eso, van a poder ver el segmento completo de la vena suprahepática, ¿ya? Y por lo tanto, si es suprahepática derecha y está por posterior, listo, segmento 7. Si está entre la suprahepática derecha y la media, por superior, listo, segmento 8. Entonces, eso, ¿cierto?, tienen que ir reconociendo. La vena porta, a su vez, ¿cierto?, que lo subdivide el volumen hepático en superior e inferior. ¿Ya? Recuerden cuál es la vena porta. Y la relación de la vena cava inferior con este otro lóbulo que está acá, que es el lóbulo caudado del hígado, y ahí es donde está el segmento 1. Todo el segmento 1 no cae dentro de esta clasificación de vena suprahepática, que sea. Está en relación a la vena cava inferior. Entonces, segmento 1 no tiene relación con la vena cava inferior. Bien, bueno, esto no debería haber aparecido para que lo vean, pero si ustedes se fijan, este es un corte superior dentro del plano transversal del hígado, ¿ya? ¿Por qué es un corte superior? ¿Cómo ustedes podrían definir que es un corte superior? Esa imagen. Superior del hígado, ¿cierto? ¿Por qué es un corte superior? Porque se ve, más que el estómago, se ven los pulmones. Todos estos son pulmones, entonces están los pulmones, que está un corte bien arriba, ¿cierto? Entonces, si esto es un corte más arriba, este amarillo, ¿cierto?, de la parte superior, es el más posterior. Aquí es lo que estamos viendo, más posterior, por lo tanto es el segmento 7, ¿cierto? El segmento 7. El que está por delante, está contenido entre las dos suprahepáticas, segmento 8. Y eso se llama. Ahí vamos bajando en los cortes y vamos, ¿cierto? Seguimos viendo pulmones, todavía sigue siendo, por lo tanto, un corte superior de la región del hígado, segmento 7, segmento 8, segmento 4A. Segmento 4A. Y si estamos viendo este segmento del hígado, es superior también, pero del lóbulo hepático izquierdo. ¿Se acuerdan? 2, 3, 4. Este es el 2, ese es el segmento 2. Segmento 2 del hígado. Superior del lóbulo hepático izquierdo. Si fuera inferior sería el 3. ¿Ya? Bueno, ahí seguimos viendo lo mismo, seguimos bajando. Ahí empieza a aparecer un poco el estómago, ¿cierto? Esa parte del fondo del estómago se ve así porque está sin contenido. Y siguen apareciendo los pulmones. Por lo tanto, sigue siendo superior. ¿Ya? Entonces, nuevamente, 7, bueno, acá está en la relación con el 1, 7, 8, 4A, 2. Bien, ahí se ve un poquito más el estómago, el contenido del estómago. ¿Qué serán estas líneas que se ven acá? Que están formando la parte posterior del diafragma y que más abajo se van a unir a la columna lumbar, el lateral, ¿se acuerdan? Esa línea y esa línea ahí. La crura, ¿cierto? ¿Se acuerdan las cruras derecha e izquierda o los pilares diafragmales? Entonces sigue siendo un corte superior. Ya seguimos bajando y podemos ver a este nivel, ¿cierto?, que efectivamente ya tenemos por debajo de la división de la porta, o sea, la porta se ve su rama derecha e izquierda, ahí están, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos segmentos que van a ser inferiores. Entonces, si es el más posterior, ¿qué segmento será? El segmento más posterior, pero inferior. El 2, ¿cierto?, está acá, anterior, y es del lóbulo hepático izquierdo, ¿cierto? Este es el lóbulo hepático derecho. Entonces, el que está acá, ¿cuál sería? El 6, ¿cierto? El que está por anterior, pero inferior también, el 5. 4B, 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están por debajo de la porta cuando se dividió. Ya son inferiores a la porta en su rama derecha o izquierda. Entonces, véanlo siempre en este plano axial. Esto es como un reloj. Esto va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ese sentido, ¿ya? Para que se orienten en la clasificación de general. Que tanto en tomografía como en resonancia es fundamental. Si nosotros reconocemos cada uno de esos segmentos,
En cada uno de esos segmentos, ¿cierto? Tenemos una arteria hepática, tenemos rama de la porta, ¿cierto? Y un canalículo biliar. ¿Ya? Acuérdense, siempre en cada uno de esos segmentos, en forma independiente, hay cada uno de esos elementos. A propósito de lo mismo, entonces, si nosotros vemos que en el hígado, estos segmentos hepáticos, tenemos canalículos biliares que dentro de los segmentos forman los canalículos intrahepáticos, luego, ¿cierto? Van a formar, cuando salgan a nivel del ilio, ¿cierto? Van a formar uno derecho y uno izquierdo, que van a ser canalículos extrahepáticos, derecho e izquierdo, y van a formar el conducto hepático común, ¿cierto? Cuando se une el derecho con el izquierdo. Ese conducto hepático común llega hasta... El hepático común llega, ¿cierto?, hasta la vesícula biliar, donde se acumula esta bilis, ¿bien? A través de un conducto que es el conducto cístico. Luego, cuando la vesícula está llena de bilis y se tiene que contraer para eliminar su contenido, sale por el conducto cístico y se dirige hacia abajo por el colédoco. El colédoco que llega finalmente a la segunda porción del duodeno, ¿ya? Y confluye con el conducto pancreático principal o conducto de Wilson. ¿Okay? Eso es un poco lo que es esta vía biliar, tanto intra como extra hepática. Se localiza en el hipocondrio derecho, acuérdense la vesícula, ¿ya? Que lo habíamos visto ya con las regiones que pende del hígado, ¿cierto?, entre los segmentos 4 y 5, ¿ya? 4B y 5, bien, es un poco la orientación anatómica de esta vesícula. Esa es un poco la función que no voy a decir. ¿Ya? Entonces, recuerden que estos canalículos biliares, luego que forman parte de estos conductos intrabiliares, luego forman los extrabiliares a través del conducto biliar derecho e izquierdo, forman el conducto biliar principal o conducto hepático principal, ¿bien? Se unen a la vesícula a través del conducto cístico y distal al conducto cístico se llama colédoco, que llega hasta la segunda porción del duodeno. Entonces, esas imágenes nosotros las podemos ver, por ejemplo, en esto que no hemos visto hasta ahora, pero que se evalúan bien con ecografía, que es la vesícula biliar. Vamos a tener conducto cístico. El conducto cístico une la vesícula, o la vesícula, ¿cierto?, con el conducto, con el colédoco, perdón, que es el conducto común de la bilis, ¿cierto?, colédoco, ya se unen, ¿cierto?, o el cístico, mejor dicho, se une con el conducto hepático común y forman el colédoco, ¿ya? De esa forma lo vemos aquí en la ecografía. Si lo vemos en una colangioresonancia, por ejemplo, vamos a ver mucho detalle de estas estructuras, y la podemos ver incluso en estas imágenes, estudios con radiografías, si ustedes se fijan, en las cuales se inyecta contraste directamente en la vía biliar. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver todo este árbol intrahepático, biliar, el conducto hepático común, conducto cístico, vesícula, ¿cierto? Hacia abajo el colédoco que llega hasta la segunda porción del duodeno y este conducto pancreático principal, conducto de Wilson. Esa es la vía biliar. Si nosotros lo vemos esto en resonancia, se va a evaluar de mejor forma, ahí en la resonancia magnética, ¿cierto? Ahí vemos la vía biliar intrahepática, ¿cierto? El conducto hepático común, el cístico, vesícula, colédoco, conducto pancreático principal o de Wilson, se unen a nivel generalmente la segunda porción del duodeno, ¿ya? Llegan juntos o llegan por separado, depende de la variante. Nuevamente una colangioresonancia con estos mismos elementos. Ahí se ve mejor el conducto cístico, la vesícula biliar. ¿Ya? Y lo mismo en la resonancia, ahí están un poco los mismos elementos numerados para que los tengan, ¿cierto?, de las estructuras que ahí se están visualizando. El páncreas, ¿cierto?, es una estructura, acuérdense que es retroperitoneal, pero retroperitoneal secundario, bien, que está formado por distintos elementos, y por lo tanto algunos están ubicados en la región del hipocondrio izquierdo, otros en el epigastrio. ¿Ya? Vamos a tener un proceso bucinado, la cabeza, el cuerpo y la cola del cántaro, que son recorridas por un conducto que es el conducto pancreático principal o conducto de Wilson, que desemboca, como vimos, junto con el colédoco a nivel de la segunda porción del duodeno.
En algunos casos, un 40% aparece un segundo conducto, que es el conducto Santorini, que también desemboca un poco más profesional en el Google. Bueno, sabemos que está en el retroperitoneo secundario el páncreas y que está formado por distintas partes. El proceso uncinado, que es más posterior, ya está por detrás de la cabeza y el cuello del páncreas, la cabeza, que es un poquito más anterior, cuerpo y la cola. Ya la cola, acuérdense que está en el hipocondrio izquierdo, parte del cuerpo también. Si nosotros vemos en estas reconstrucciones en 3 dimensiones en una tomografía, podemos ver un poco estas estructuras y vimos que el proceso uncinado es más posterior e inferior, que lo vamos en esta parte de acá. Luego tenemos la cabeza, el cuello, que es básicamente el cuello se refiere a este cambio de orientación entre lo que es vertical y horizontal. Luego el cuerpo del páncreas completamente horizontal y finalmente la cola, que está luego la bifurcación de la arteria esplénica, ¿ya? En las ramas que van hacia el vaso y que está allá en el hipocondrio izquierdo. Entonces el páncreas se divide nuevamente proceso uncinado, que es más posterior, inferior, ¿sí? La cabeza, el cuello, cuando cambia la orientación, cuerpo y cola, que lo podemos ver ahí entonces en un plano coronal y en un plano axial en tomografía. Bien, entonces vemos el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas, la relación por lo tanto con los vasos que están entrando al hilo esplénico. Por eso se divide cuerpo y páncreas, ¿cierto? Cuando la arteria esplénica y la arteria esplénica, que va transcurre posterior al cuerpo del páncreas, se divide en varias ramas. Y esas ramas son las que entran al vaso. En ese momento pasa de cuerpo a cola páncreas. También por la parte posterior del cuerpo del páncreas vemos este gran vaso, que es la vena esplénica, que recorre siempre paralelo a la pared posterior del páncreas. Entonces es una buena referencia en imágenes para poder definir, ¿cierto?, esa estructura. Bueno, entonces uncinado, cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas. Fíjense la relación del páncreas con esta otra estructura. ¿Qué estructura será esta? La gran estructura que se ve acá adelante. Acá está el vaso. ¿Qué será eso? ¿Se acuerdan que formaba un espacio importante que estaba por delante de la pared anterior del páncreas y por detrás de esta estructura? El estómago, ¿cierto? Es el estómago y por lo tanto lo que queda contenido de eso, esta saco mental o transcavidad. La irrigación del páncreas, así como de los otros órganos, yo no voy a entrar en detalle ahora, no porque no lo veamos, sino que tenemos una clase de las últimas que es de anatomía vascular periférica. ¿Ya? Por lo tanto, toda la irrigación del páncreas, arteria, vena con todas sus ramas, lo mismo los riñones, ¿verdad? Lo vamos a ver en una clase en particular. ¿Ya? Pero acá es cierto recordar que el páncreas recibe irrigación del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Nada. Dentro de la segmentación vascular del páncreas, esta división que tenemos, dijimos, entre el páncreas derecho y el páncreas central, o lo que conocemos, ¿cierto?, como la cabeza y el cuello del páncreas antes del cuerpo, va a tener algunas estructuras vasculares que nos sirven de referencia, como ese puntito que está ahí, que es la arteria gastroduodenal. ¿Ya? Por anterior al cuerpo, al páncreas, delimita lo que es la parte derecha de la parte central del páncreas. Y por detrás, la arteria mesentérica superior. Pero insisto, eso lo vamos a ver con detalle cuando veamos vascular. Así que lo mismo que la vena lo paso rapidito. En resonancia magnética vemos nuevamente nuestro páncreas. Fíjense la señal del páncreas respecto al vaso, respecto al hígado. ¿Y cómo se evalúa en una ecografía, ¿cierto?, esta misma estructura? La cabeza del páncreas, el cuerpo, la cola. Bien, y esto que dijimos que iba por posterior, que era una gran vena, ¿cierto?, que está asociada a la vena esplénica. El páncreas visto en tomografía, ¿cierto?, en un plano coronal, vemos la relación entonces que está en la región del epigastrio, pero también se encuentra parte del cuerpo y la cola, llegando al hilo esplénico, en el hipocondrio izquierdo. Fíjense la relación nuevamente de, como les decía, de este cuerpo del páncreas
con estos grandes vasos, arteria y vena esplénica, ¿cierto? Que están en relación al hilio esplénico, este es el vaso. Bueno, la lámina retroportal, que insisto, es también un elemento vascular que nos sirve de referencia, que une dos elementos vasculares en relación a la parte del páncreas, lo vamos a evaluar en la parte vascular, así que por ahora lo vamos a ver. Conducto de Wilson o conducto pancreático principal, bien, recorre todo el páncreas y desemboca a nivel de, mayoritariamente, de la ampolla hepática en la segunda porción del duodeno. En algún porcentaje de la población, como les decía, hay un conducto pancreático accesorio, que es este del Santorini, que desemboca en esta ampolla accesoria, que es un poquito más proximal dentro de la segunda porción del duodeno. Entonces, un poco el trayecto de este conducto pancreático principal, que sigue todo el cuerpo, el cuerpo del páncreas, luego se angula hacia abajo, ¿sí? Para desembocar generalmente por posterior a nivel de la segunda porción del duodeno. Entonces ahí tenemos nuevamente nuestro conducto pancreático, ¿ya? Principal o conducto de Wilson, visto en distintas técnicas de imagen, y que va a desembocar aquí a nivel de la segunda porción del duodeno. Ya tenemos este esfínter de Oddi, que va a estar regulando este contenido, ya a nivel de la papila mayor, que viene del conducto pancreático principal o conducto de Wilson y del colédoco, ¿cierto? A este nivel se regula, ¿cierto?, el paso del contenido de uno u otro a la segunda porción del duodeno a través de ese esfínter de Oddi. Puede existir que en un porcentaje menor de la población, en vez de desembocar en la segunda porción del duodeno, este esfínter, ¿cierto?, desemboque en la tercera porción del duodeno. ¿Sí? O sea, en vez de la porción vertical, va a ser la porción horizontal del duodeno. Es el 25% de la población como variante anatómica. Entonces aquí vemos efectivamente que esta papila mayor, este esfínter donde ambos conductos desembocan y se regula el paso del contenido de uno u otro, del colédoco o del de Wilson, a través de este esfínter, está en la segunda porción del duodeno. Ahí están ambos conductos, colédoco y principal. Un porcentaje menor sigue hacia la porción horizontal de la porción del duodeno, a la tercera porción, ya como variante anatómica. Conducto Santorini es un conducto accesorio presente en el 44% de los individuos. ¿Ya? Y puede existir en algunos casos este páncreas divisum, ¿ya?, que en el fondo es el conducto de Santorini, el que principalmente llega el contenido del páncreas hacia el duodeno. ¿Ya? Santorini era accesorio, pero el páncreas divisum, ¿cierto?, el Santorini es el que desemboca mayoritariamente el contenido del páncreas en la segunda porción del duodeno. Es un 10% de la población. El vaso, otro órgano intraperitoneal, hipocondrio izquierdo. Acuérdense que el vaso es un órgano que tiene una función linfática importante y donde tenemos pulpa roja, alta vascularización y pulpa blanca. ¿Sí? Eso es básicamente lo que vemos en el vaso. Entonces, la anatomía interna del vaso, tenemos este parénquima, donde hay un 80% de pulpa roja, vascularización y un 20% de pulpa blanca. Como tengo tantos vasos y por lo tanto hay una tortuosidad de los vasos, tanto arteriales como venosos, cuando nosotros hacemos una fase arterial tardía y estamos viendo el vaso se va a ver heterogéneo, tanto en tomografía como en resonancia. Se ve así porque solamente algunos vasos, los arteriales, van a captar contraste, porque están en fase arterial tardía. No así los venosos, por eso esa heterogeneidad. Y está dado porque en el parénquima hepático hay una combinación por tortuosidad tanto de arterias como de venas. La vascularización, eso por ahora no lo vamos a ver en esta clase. Ahí vemos el vaso, ¿cierto?, visto en ecografía en un plano transversal y en un plano longitudinal, su relación con el riñón izquierdo. En tomografía, fíjense lo heterogéneo que se ve en fase arterial tardía, se ven zonas más densas y zonas menos densas. Eso no es anormal, al contrario, es normal. Lo que capta son arterias dentro de este estroma esplénico, lo que no capta son venas. ¿Ya? Por eso se ve de esa forma. ¿Qué pasa en una fase venosa? Se va a ver todo homogéneo, ¿cierto?, captando contraste y va a tener una densidad similar. Estaba hablando de la anatomía normal, la densidad del vaso con la densidad del riñón.
Fíjense que aquí el hígado todavía no capta contraste. Nuevamente visto en coronal y sagital, este vaso muy heterogéneo en fase arterial tardía es normal. En resonancia magnética va a depender de qué secuencia y potenciación usemos, el cómo se visualiza el vaso, lo mismo en el caso del hígado y la suprarrenal. ¿Ya? Pero si nosotros hacemos una fase arterial tardía, existe una secuencia que se llama Haster, ¿ya? Que la van a ver harto en la carpeta que les envié, la carpeta 4, que es de abdomen, pero en resonancia magnética. Lo que se ve es Haster, ya que es una secuencia particular para ver ciertas estructuras contenidas en los órganos blancos. Pero en la fase arterial, en resonancia, fíjense que se ve igual el vaso, se ve heterogéneo por el tipo de vascularización que dijimos que tenía esta estructura. Entonces hay esta tortuosidad de vasos y arterias que se van superponiendo, y por eso vemos algunas zonas captando y no captando. Sin contraste, en tomografía sí se ve el vaso. Con contraste en fase arterial se ve heterogéneo, con contraste en fase de parenquimatosa se ve homogéneo, igual que el hígado. Riñones. El riñón sí se ve, es un órgano par, retroperitoneo primario, que está formado, ¿cierto?, por una corteza, por una parte medular, que está en el espacio perirenal, delimitadas por esta fase perirenal, que dentro de esa fase perirenal, aparte del riñón y las suprarrenales, va a haber grasa en el perirenal y por fuera, ¿sí? Eso es lo normal. Que en el riñón vamos a encontrar un polo superior, un polo inferior, vamos a tener un hilio renal, por el cual está el paquete vascular, y la salida, ¿cierto?, del sistema excretor a través de la pelvis renal y luego el uréter. Que el parénquima renal está formado por una parte periférica, que es la corteza, una parte central, que es la médula renal, y luego todo el sistema pielocaliciano, ya que tiene que ver con el sistema de excreción. Ahí está explicado un poco lo mismo, que si lo vemos, por lo tanto, nosotros, la corteza, la médula, la pelvis renal, el sistema caliciario y los cálices, ya vamos a ver que tienen una función distinta. La corteza renal tiene mayor perfusión, ¿ya? Tiene que ver con la llegada de ciertas arterias y la ubicación de los nefrones, ¿okay? En la médula renal vamos a tener la presencia de ciertos túbulos renales dentro de los nefrones, por lo tanto la llegada del contraste va a ser un poquito más lenta. Y en todo lo que corresponde a las pirámides renales, los cálices y pelvis renal, es el sistema excretor. La llegada del contraste va a ser mucho más tardía. Entonces, en imagen nosotros podemos diferenciar esta anatomía, dependiendo, ¿cierto?, de si el estudio está con o sin contraste. Una visión longitudinal en ecografía del riñón, donde vemos la corteza, vemos la médula, ¿cierto?, los cálices renales y la pelvis renal. En tomografía, vista en este caso un plano coronal sin contraste, se ve todo el tejido homogéneo. En contraste, en una fase un poquito más precoz, que es una arterial tardía, el contraste se ve hiperdenso solamente en la corteza renal, la médula renal se ve sin contraste. En una fase un poco posterior, el contraste se ve tanto en la corteza, que era lo periférico, como en la parte medular, no así en el sistema excretor. Y después de varios minutos, por lo menos 3 minutos de haber inyectado el contraste, ya el contraste, esto hiperdenso, se ve en todo el sistema excretor. Cálices, pirámides, cálices renales, pelvis renal y luego los uréteros. Entonces, esta anatomía nosotros la podemos evaluar bien dependiendo de la fase en la cual nos encontramos. En este caso tenemos una fase arterial tardía porque estamos diferenciando lo que es la corteza renal de la médula renal, ya que es lo que está menos denso acá. Y tenemos en este caso en el esquema separados estas dos líneas, A y B, las estructuras que vemos, ¿cierto? En la A vemos básicamente la corteza renal y parte de la médula, que es esa zona menos densa. En el B, ¿cierto?, vemos la corteza renal, vemos la médula, pirámides renales, son las partes más centrales, y aparecen unos pequeños puntitos densos, que van a ser arterias interlobulares. A ese nivel, ¿cierto?, siempre en el polo superior. Si vamos bajando y estamos, por ejemplo, a nivel C, aquí en el esquema, y en el D, que estamos en relación al hilio renal,
vamos a ver efectivamente cómo del ilio renal está entrando una vena, que es esa que está ahí, y están saliendo estas arterias, son vena renal y arterias renales. ¿Ya? Aquí se ve mejor la arteria renal en este otro corte que está más abajo. Arteria renal, aorta, vena cava, arteria renal, vena renal. ¿Ya? Y aquí también podemos ver corteza con contraste, la médula renal con menos contraste y algunos puntos centrales chiquititos, arterias interlobulares, que son ramas de esta arteria que viene acá. Y en el polo inferior vamos a ver nuevamente la periferia, la corteza renal, vamos a ver que está con contraste, la médula renal que está sin contraste y en la parte central las pirámides renales. Los puntitos nuevamente, arterias interlobulares. Bueno, estas 2 o 3 láminas las vamos a pasar porque insisto, esto no se lo voy a preguntar ahora, lo vamos a ver en patología en anatomía vascular. ¿Ya? Toda esta irrigación arterial y venosa por ahora no. Finalmente las glándulas suprarrenales, ya que son también retroperitoneo primario, están por encima del polo superior de los riñones. Son glándulas muy chiquititas que en su grosor no tienen más de 1 o 2 milímetros. Por lo tanto, para verlas, necesitamos técnicas de imágenes que vayan enfocadas a las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Recordad que histológicamente las glándulas suprarrenales tienen una periferia que es la corteza, donde se secretan algunas sustancias, como la aldosterona, el cortisol y los andrógenos, y en la parte central, que es la médula, se secretan las catecolaminas. ¿Ya? Entonces, cuando a ustedes les toque ver imágenes más adelante en distintas técnicas de las suprarrenales, es súper importante para reconocer si hay alguna anormalidad o no que tenga en la clínica del paciente. Porque, por ejemplo, si el paciente tiene un hiperaldosteronismo, por ejemplo, asociado a ciertas patologías o ciertos síndromes, ¿y por qué? Porque los estudios de laboratorio mostraron que la aldosterona estaba elevada. Entonces nuestro foco de estudio va a ser en la corteza suprarrenal. Si el paciente tiene una hipertensión arterial severa porque está secretando mucha catecolamina, la catecolamina se produce en la parte central de la suprarrenal, en la médula suprarrenal. Entonces nuestro foco va a ser la médula. Pero están ubicados retroperitoneo primario por encima de los polos superiores. Las glándulas suprarrenales son esas chiquititas que están ahí. Ahí está la derecha, ahí está la izquierda. La derecha siempre tiene una forma de una V o una Y invertida, como la ven ahí. ¿Ya? La izquierda, aquí que se ve como una Y invertida, la mayoría de las veces tiene una forma más bien como triangular, como un triángulo, ¿ya? Para que no se confundan en el corte axial. La glándula suprarrenal derecha siempre está por encima del polo superior de los riñones. En cambio, la izquierda está por encima, pero más por la cara anterior del riñón izquierdo. Entonces, cuando nosotros la veamos en un corte transversal, de izquierda vamos a decir, pero ¿por qué se ve no arriba, sino que se ve adelante el riñón? ¿Ya? Porque es un poco la ubicación. Entonces, ahí está la izquierda. Fíjense la V invertida. Aquí no se ve el riñón todavía derecho, porque dijimos está por encima del riñón derecho. En cambio, la suprarrenal izquierda, fíjense ahora la forma que tiene. Ya no es una V invertida. Puede aparecer una forma como triangular, medio extraña. Y fíjense esto que está acá, este es el riñón izquierdo. O sea, está en relación a la cara anterior del riñón izquierdo. ¿Ya? Esa es un poco la relación para estas estructuras que son muy chiquititas, 1 o 2 milímetros de ancho más. Bueno, la corteza está formada, la corteza suprarrenal, por 3 capas: glomerular, fascicular, que es la más grande, y capa reticular, y cada una de estas, ¿cierto?, secreta distintos elementos como la aldosterona, cortisol y andrógenos. La médula tiene distinto origen embriológico, esto es una mesodermo, esta ectodermo. Esta secreta la médula catecolamina. Entonces, el esquema, ¿cierto? Aquí el esquema está un poquito malo, porque acuérdense que dijimos que la suprarrenal derecha, está por encima del polo superior del riñón derecho. Acá se ve que está por delante. En cambio, la izquierda sí está por delante del riñón, de la cara anterior del riñón izquierdo. Esas son un poco las formas que pueden tomar. Generalmente la derecha tiene esta forma, generalmente la izquierda tiene una forma más triangular. Entonces fíjense aquí en estas imágenes
suprarrenal derecha. Ahí está. Algo se ve la suprarrenal izquierda. Más un corte más abajo, ahí está el riñón izquierdo. Fíjense cómo se ve la suprarrenal izquierda, como un triángulo, ¿ya? Relacionado a la cara anterior del riñón izquierdo. Todo esto, si se fijan, está rodeado de grasa, porque ambos elementos están en el espacio perirrenal. Recuerden, perirrenal, riñón y la glándula suprarrenal. Por lo tanto, si en este caso no aparece esa línea que está ahí, finita, es en la fascia perirrenal, ¿ya? Y esa contiene al riñón, a la suprarrenal y grasa. Ahí también se habla de la fascia perirrenal. Bueno, la forma, ya les dije la forma que tenía en la derecha y la izquierda. Ya, fíjense, entonces ahí vista en un plano coronal, esta es la suprarrenal, esto entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué podrá ser esta estructura que está acá? Que está a ambos lados. Ahí está la suprarrenal izquierda, suprarrenal derecha. ¿Y eso qué será? Ya, la arteria renal le van, esto es un plano coronal, ¿cierto? La arteria renal le van así, van horizontal, después se ven verticales. ¿Qué podrán ser? Ya, los uréteres, ¿cierto? Están por, el riñón está acá, porque dijimos que está por debajo, ¿cierto? Y los uréteres nacen, o sea, está por acá, vamos a ver el uréter, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría ser? Que acuérdense que va haciéndose más grueso hacia posterior y que se une a nivel de L3 y L2. ¿Se acuerdan de ese que está por los lados? ¿Sí? La crura, ¿se acuerdan la crura que desemboca, ¿cierto?, a ese nivel? Y el que pasa por delante, aprovechando lo que quería decir usted, era el ligamento arcuato mediano, que aquí no se ve porque esto que está acá, esta es la aorta, ¿cierto? Esa es la aorta. Aquí está la crura derecha, izquierda, suprarrenal derecha, suprarrenal izquierda, riñón derecho y riñón izquierdo. En resonancia, fíjense cómo se ve la suprarrenal dependiendo de la secuencia, ¿ya? O de la potenciación. Si estamos en T1, como vemos en esta imagen acá, la glándula suprarrenal tiene una intensidad de señal intermedia a la del hígado. El hígado es en la suprarrenal, o sea, tiene una señal intermedia similar. Pero fíjense cómo se ve en un T2 con supresión grasa. ¿Ya? El hígado se ve con menos señal y la glándula suprarrenal tiene una mayor señal. ¿Ya? Entonces eso nos permite distinguir bien con resonancia esta pequeña glándula. ¿Ya? Como resolución espacial, definición de esta pequeña glándula, es mejor la tomografía. Pero si es que hay lesión o no en ella, es la resonancia la que nos entrega mejor valoración. Entonces T1 y T2 con saturación grasa. Visto nuevamente la resonancia, ¿cierto? Sin saturación grasa, fíjense toda la hiperintensidad que acá hay grasa. Ahí está la glándula suprarrenal del lado derecho. ¿Por qué no vemos la izquierda acá? Porque dijimos que la mayoría de las veces está en relación a la cara anterior, ¿cierto? Y nuevamente, ¿qué lo quieren estas cosas acá? Crura, ¿cierto? Ahí está la crura. En un plano axial, nuevamente, ¿cierto? Esta imagen para la neurosuprarrenal. Bien. Para mañana, fíjense que mañana tenemos el control de entrada de cardio, ya, y lo que les indiqué del taller son 4 carpetas. Hay una carpeta que, o sea, 3 carpetas que son de tomografía, que las imágenes vienen en DICOM, como yo les dije la vez pasada, o sea, tienen que verlas con un visualizador de DICOM. Una de ellas es para ver anatomía general del abdomen de lo que vimos hoy día. Otra es uno que viene medio malena, ya no es normal,